información la que hemos podido obtener de la concejal Felipe. Yo me encuentro acá también muy bien acompañado con Daniela Febres Cordero, ella es la subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil de la zona 8. Ya nos acompaña acá en la cabina. ¿Cómo está? Nuestra primera invitada en la cabina de Guayaquil, acá en el episodio 7 de Sonorama en la Comunidad. Bienvenida. Muchísimas gracias, Henry. La verdad es que es un gusto estar aquí. Qué bueno. Voy a conversar con ella sobre el minuto cívico y también sobre las acciones que se están tomando en el Cantón Durán, una zona conflictiva por la delincuencia que ha sido también tratada por el gobierno, ha sido intervenida, pero en los colegios, en las escuelas, ¿qué está pasando? Pero vamos con el minuto cívico. La Sierra y la Amazonía está ya pronta a clases. Esta decisión es nacional, lo del minuto cívico. ¿Se está implementando acá en Guayaquil o se inaugura de nuevo, se retoma, en la Sierra y en la Amazonía en el proceso de clases? Efectivamente, ahora la vamos a denominar momento cívico. Ya no es minuto cívico. Ya no es minuto cívico, sino momento cívico. ¿Eso qué significa? ¿Que es más que un minuto por o menos que un minuto? Es más que un minuto. De hecho, va a durar entre 10 a 15 minutos. Nosotros en la zona 8, en Guayaquil, en Durán, en San Borondón, ya tenemos estos momentos cívicos, pero igual van a estar reforzados, ¿verdad? Ya es un refuerzo un poco más como planificado, va a tener como un lineamiento particular. Hay una estructura. Una estructura. ¿Y puede contarnos cuál es la estructura? Ya lo vivimos acá, vamos a ver la Sierra y la Amazonía, los jóvenes lo van a tener ahora el 2 de septiembre que empiezan clases. El 2 de septiembre que empiezan clases, efectivamente. Bueno, los momentos cívicos básicamente digamos que van a gestionarse de la misma forma, ¿no? Vamos a ver un momento en donde evidentemente vamos a cantar el himno nacional, se va a rendir pues homenaje a los símbolos patrios, pero también vamos a tener un espacio justamente para hablar sobre los valores. Entonces vamos a tener como un valor mensual en el cual vamos a trabajar con los estudiantes, vamos a reflexionar con los estudiantes, porque no solo es de hablar del valor de la responsabilidad, sino cómo aplicas la responsabilidad, dónde aplicas la responsabilidad, qué estamos haciendo como ciudadanos, estamos siendo responsables o no estamos siendo responsables. Entonces son momentos en donde no solo es un tema de cívica, sino también de ética y de integridad. Muy bien, en los himnos se retoma el himno nacional, los himnos también patrios. Claro, el himno nacional, como siempre lo hemos tenido, izando pues la bandera, el himno pues de cada uno de los cantones que pertenecen a nuestras instituciones educativas. Así que sí, nosotros todos los lunes estamos acompañando a nuestros estudiantes en estos momentos cívicos. Como les digo, va a estar mucho más reforzado y evidentemente pues vamos a comenzar también a nivel nacional en el régimen CIESA. Se había despreocupado, ¿no? Se había sacado este momento cívico que sí inculca esos valores y le da ese patriotismo, hasta esas ganas de servir mejor a los estudiantes. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que todos los que estamos aquí en la cabina, creo que en algún momento vimos eso de y no solo el momento cívico, sino que entendíamos que era el símbolo patrio, qué significaba la bandera de Ecuador, por qué tiene los colores que tiene. ¿Me explico? Y también el hecho del tema de la ética. O sea, yo me acuerdo que mi profesora, la rectora del colegio, era la que nos daba ética. Y cuando estaba en primaria, cuando estaba en la escuela, la que nos daba formación de valores era la vicerrectora. Entonces, todos esos temas hay que comenzar a inculcarlos. La verdad es que como Ministerio de Educación felicitamos evidentemente pues esta buena acogida que ha tenido esta iniciativa por parte de la ministra Alegría Crespo, porque definitivamente es algo que va en consecuencia de lo que se necesita en el contexto en el que vivimos. Esa es la actitud. Ayer conversábamos con Felipe, los chicos más saben los bailes de TikTok que los símbolos patrios, y eso no puede ser así, así que hay que retomarlos y enaltecer al país y crecer con él. Ahora, vamos a hablar de Durán. Durán ha sido una zona muy conflictiva, centro de la delincuencia. ¿De qué manera se ha perjudicado a los estudiantes de primaria y de secundaria que tengan tanta delincuencia? ¿Los han reclutado?
un poquito cuál es el panorama en eso. Bueno, efectivamente Durán es la ciudad más peligrosa del Ecuador. Y del mundo, dice. De la región de Latinoamérica está como una de las más peligrosas también de la región. Efectivamente, la delincuencia, lamentablemente, evidentemente nos afecta a todos y nuestros estudiantes en ese sentido no son la excepción. Ahora, más que cuánto los han perjudicado, porque yo creo que eso ya es evidente, creo que todos de alguna u otra manera, o tenemos un conocido que haya sido afectado por la delincuencia, o hemos podido vivir esto en carne propia, ¿no? Pero más que en qué los ha afectado, más bien es qué estamos haciendo para que esto un poco cambie. Y ahí es importante el trabajo desde el Ministerio de Interior, Ministerio de Educación, Policía Nacional, otros actores como Cooperación Internacional y otras carteras de Estado, Ministerio de Deportes, de Salud, de Ambiente, con el programa de comunidades seguras y protectoras. Eso es lo que están ejecutando ahora. Correcto. Este programa lo que busca es justamente trabajar con toda la comunidad educativa. La seguridad, muchas veces pensamos que solamente es Policía Nacional, ponerlo fuera de las instituciones educativas y que de manera mágica ¿Qué hace diferente entonces de que no sea solo el policía y el militar afuera del colegio? No sea solo esto de aquí, sino que es un tema de integralidad, de prevenir esto de aquí. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué los estudiantes prefieren ser o tienen como meta ser un capo y no ser científicos o profesores? Se encontraron con esa realidad durísima. O sea, no solo que nos encontramos, digamos que es evidente. Es lo que los niños quieren ser ahora. Es lo que las noticias sale generalmente. Correcto. ¿Por qué existe esto aquí? Porque no hay un sentido de pertenencia. Los estudiantes no se sienten cercanos a su institución educativa, no sienten que ir a estudiar es algo divertido. ¿Por qué? Porque tienen las cosas más fáciles fuera. Entonces, ¿qué hacemos como Ministerio de Educación a través de este programa? Trabajamos con ellos diferentes ejes. Primero, que entiendan qué es inseguridad, que entiendan qué es violencia. Muchos de ellos están siendo víctimas de violencia, ni siquiera conocen esto de aquí. Entonces, es importante trabajar con ellos en la prevención. Asimismo, con los padres de familia. Trabajar en la corresponsabilidad de la seguridad, corresponsabilidad de la educación. No solo podemos hablar de lo que pasa dentro de la institución educativa. Nosotros como cartera de Estado y nosotros como gobierno vamos a hacer todo por nuestros estudiantes. Daniela, sí. ¿Se han encontrado con jóvenes que han sido reclutados por estas mafias? ¿Hay alguna estadística, casos que ustedes vean que en realidad estos grupos llegan a los colegios para reclutar a los jóvenes? No, eso realmente no es algo que nos hemos encontrado. Nosotros no tenemos una estadística de eso de ahí, ni tenemos tampoco personas que hayan entrado en nuestras instituciones a reclutar a nuestros estudiantes. Eso, gracias a Dios, no ha sucedido. Aquí en la zona 8. Aquí en la zona 8. Yo siempre voy a hablar de la zona 8, San Borondón, Guayaquil y Durán. Sin embargo, cuando lamentablemente salen en noticias que menores de edad han sido parte de robos o etcétera, ahí es cuando decimos, qué pena, ¿qué pasó con este estudiante? Puede ser que haya venido por otro lado del involucramiento. Puede ser que haya ido por otro lado y una vez más, ese no debería ser el foco, sino más bien cómo tenemos que recuperar ese estudiante, cómo lo insertamos nuevamente al Sistema Nacional Educativo. Y es ahí la importancia, por ejemplo, del programa Todos al Aula. Todos al Aula es un programa que busca justamente reinsertar estudiantes que hayan salido del Sistema Nacional Educativo. ¿Ya lo han hecho? Lo hemos, a nivel nacional hemos recuperado, más bien, hemos reinsertado a 17,000 estudiantes. Solo en la zona 8, en el año pasado, se reinsertaron más de 3,000. Regresaron a estudiar. ¿Por qué salieron? ¿Por qué dejaron de estudiar? Hay muchas problemáticas. Muchos de ellos un tema de inseguridad. Por ejemplo, vivían en Guayaquil y luego se cambiaron a Pichincha y se quedaron ahí. O un tema de trabajo de los familiares. Hay muchos factores de por qué los estudiantes salen del Sistema Nacional Educativo, pero lo importante es que nosotros tenemos brigadas territoriales. No es que estamos solamente en una feria diciendo, bueno, por favor regresen a las aulas. Van las brigadas de nuestros profesores casa a casa, hablando con los padres de familia, hablando con los estudiantes y reinsertándolos. Todavía es un trabajo de hormiga, evidentemente, pero es parte de. Si hay alguien que de repente necesita ese tipo de atención, de servicio, ¿a dónde pueden comunicarse con ustedes para que esa brigada pueda visitar? Me refiero a que tal vez nos está escuchando alguien, dice, yo tengo un sobrino que dejó la escuela, que dejó el colegio y los padres no lo apoyan, no quieren que regrese, o están con keniportismo. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, en ese sentido no es tanto necesario que la brigada vaya, sino más bien esta familia se acerque a la dirección distrital más cercana que tenga donde vive. ¿Por qué? Porque la brigada territorial va justamente porque estas familias no acuden
también a nosotros. Pero si hay alguna persona que nos está escuchando y está interesada o desconoce tal vez que sus hijos pueden estar insertados en el Sistema Nacional Educativo, pueden ir a la dirección digital más cercana, contactarnos a través de nuestras redes sociales y nosotros pues les vamos a dar toda la apertura para que ellos puedan regresar. Ya hay una pregunta, me está consultando aquí Jacqueline Ortega, me dice, en caso de que las instituciones se vean amenazadas, ¿pueden ellos tomar la decisión de ir a la virtualidad? No, no es una decisión que toma la institución educativa y eso es muy importante. La no presencialidad, no hablemos de virtualidad, ¿por qué? Porque no solo cuando salimos de la presencialidad, no solo es a través de medios virtuales, ¿verdad? Tenemos también fichas pedagógicas, así que vamos a hablar de la no presencialidad. Cuando pasan hechos específicos, como lo que pasó en el 9 de enero, sí, que todas las instituciones educativas fueron a la no presencialidad, el retorno, ustedes supieron y si lo vivieron, fue progresivo. Asimismo sucede cuando existen hechos que una institución educativa en particular tiene algún tipo de amenaza. Y esa decisión no se toma solo, no es una decisión a la ligera, no es una decisión que solo toma el Ministerio de Educación, es una decisión que se toma de manera en conjunto. Grupo, ¿no? Activamos una mesa de seguridad con la Policía Nacional, que y es el organismo encargado de decirnos, ¿sabe qué, subsecretaria? Efectivamente, en esa institución vamos a hacer N cantidad de operativos, lo que esto puede suceder. Entonces, le recomendamos que durante 3 días estén en la no presencialidad. ¿Los fiscales, los particulares pueden ser independientes o no? Los particulares pueden tomar esta decisión, siempre solicitando a la dirección distrital, pero también teniendo un plan de continuidad educativa. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el método que ellos van a garantizar el acceso a la educación? Es decir, no es que irnos a la no presencialidad y no tener clases. Entonces sí hay que analizar muy bien esta decisión, tener una visión técnica de por qué vamos a tomar la decisión de irnos a la no presencialidad. Y esa siempre tiene que ser la última opción. Las escuelas, los colegios tienen que ser lo último que se cierra, ¿verdad? Y es importante también siempre analizar que todos los estudiantes van a tener ese acceso, ya sea a una plataforma digital, estoy pensando en las particulares, ¿no? En la plataforma digital o que tienen alguna otra ficha pedagógica donde ningún estudiante va a quedarse sin estudiar. Muy bien, son las 7:21 minutos y estoy conversando con Daniela Febres Cordero, la subsecretaria de Educación de acá de la zona 8. Para ir finalizando, Daniela, es importante también conocer si el resguardo policial, que de todas formas hablamos que es parte de un todo, el resguardo policial en los exteriores del colegio es suficiente. Me refiero a esto porque muchas personas que expenden droga, el microtráfico de droga, están también en las afueras de los colegios. ¿Es suficiente el resguardo o no? ¿O también tiene que el padre ponerse pilas, estar allí pendiente de lo que pasa afuera del colegio? Mira, ahí hacemos un trabajo también colaborativo. Una vez más, no solo es un tema de un policía fuera de cada institución educativa, sino también es un tema de integralidad. Y ahí también viene el eje de protección del programa que te comentaba de comunidades educativas seguras y protectoras. En ese sentido, nosotros en la zona 8 y a nivel nacional también hay instituciones educativas priorizadas, ¿verdad? Nosotros aquí en la zona 8 tenemos 110 priorizadas, donde efectivamente contamos con un personal de policía a la salida y a la entrada de los estudiantes, pero también hay algo interesante en este programa que se llaman estas caminatas participativas. ¿Ya? Estas caminatas participativas lo que hace, como dice la palabra, caminamos a los alrededores de las instituciones educativas, justamente para verificar con la Policía Nacional, con las comisarías, con CENEL, con ECU 911, con diferentes instituciones públicas, para ver cuáles son los riesgos que están a los alrededores. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que tú pones, si sabemos que ese es un foco donde la Policía Nacional tiene técnicamente levantada la información, que es un lugar de alto expendio de drogas, ahí, evidentemente, ¿qué es lo que tenemos? Buscamos más policías. No más policías. Que la cámara del ECU 911 que esté ahí, que esté sirviendo, por ejemplo, que esté la policía evidentemente en ese lugar, pero que también se hagan operativos a los alrededores en el momento y digamos que horarios muy cruciales para. Entonces, es un trabajo integral, vuelvo e insisto, no es solo de tener solo la policía, son muchos actores y como siempre decimos, la educación y la seguridad la hacemos todos. Daniela, póngase el retorno, que quiero presentarle a Felipe Espinosa, que está en Quito. Él tiene una pregunta, póngase el audífono un ratito, eso ahí. Don Felipe está allá también. Las clases en la Sierra y la Amazonía ya mismo empiezan, ¿no?
Tiene audio ahí. A ver, Felipe, si te escucha, Daniela. ¿Me escuchas, Henry, ahí? ¿Me escuchas, Daniela? Sí, te escucho perfecto, Felipe. Gracias, Daniela. Primero, felicitarte. Creo que necesitamos más autoridades de territorio y menos de escritorio. Normalmente siempre en varios medios de comunicación he seguido el trabajo que hacen desde la zona 8. Y aquí la pregunta que es pertinente, porque nos encontramos en una sociedad totalmente inmediatista, ¿no? Queremos resultados mañana. Pero evidentemente tenemos planes y proyectos como los de la ministra Alegría, que se anunció en días anteriores de que se van a impartir estas materias. Bajo tu criterio y tu perspectiva, ¿cuándo podremos ya ver resultados de las nuevas materias que se van a impartir? Me refiero a educación vial, educación financiera, cívica y ética, este tipo de nuevas materias. ¿Cuándo vamos a poder visibilizar ya los resultados en los más pequeños, que evidentemente irán creciendo a través de los años? Bueno, aquí es importante, Felipe, hacer la precisión. No son nuevas materias, son inserciones curriculares. La nueva materia que efectivamente va a existir es la de ética, cívica e integridad. Las demás son inserciones y muy fácil como explicarte, y para quienes nos están escuchando lo puedan entender. Cuando hablamos de inserciones curriculares, como los temas que acabas de indicar, temas de socioemocional, educación vial, básicamente lo que se hace es que, por ejemplo, en la materia de matemáticas, por ejemplo, la inserción de educación financiera es una inserción y es algo que se va a ver de manera transversal durante todo el periodo lectivo. Entonces, el profe de matemáticas, cuando esté, por ejemplo, enseñándole a los más chiquitos suma y resta, él va a tener cómo adaptar educación financiera. Entonces, le va a enseñar con casos prácticos, por ejemplo, de que si tú tienes 2 papas y tienes, no sé, pues, dos manzanas, te va a costar tanto, pero si quieres ahorrar, me explico, le va enseñando poco a poco educación financiera. Eso de manera transversal. Sí es importante siempre esclarecer eso de ahí, porque no es que son nuevas materias, salvo la de cívica, ética e integridad. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Felipe, efectivamente, lo que siempre queremos son los resultados. Pero cuando hablamos de educación, cuando hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, evidentemente, pues los resultados no los vamos a ver de manera inmediata. Es decir, no es que en una semana vamos a tener estos resultados. Por eso lo trabajamos durante todo un ciclo escolar. Nosotros esperamos, y dentro de estas inserciones curriculares hay un proceso también, no solo de inserción, sino de capacitación a nuestros profes, y luego, evidentemente, de una evaluación. Así que estas evaluaciones tienen que ser, pues, durante los trimestres que tenemos en nuestro periodo lectivo, y evidentemente también al final. Así que yo creo que es un tema que vamos a ir evaluando poco a poco. Esperamos que en este caso, que el ciclo cierra, Amazonía ya empieza el 2 de septiembre. Nosotros vamos a tomar estas inserciones ya en nuestro siguiente periodo lectivo. Esperamos, pues, tener las primeras evaluaciones luego del término del ciclo escolar. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Gracias por su presencia aquí en la cabina de Sonorama. Ella es la subsecretaria de Educación de la Zona 8. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien. Felipe, ¿cómo va? Tenemos información también del inicio de clases, ¿no? Así es, porque son las 7 de la mañana, 27 minutos, ya comienza a sentirse el tráfico.